¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, «Hijo, ve a trabajar en mi viña». Y el joven respondió, «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo, «Sí, señor, voy». Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bendiga a los hermanos y amigos que nos están viendo. Una vez más, hace ya unas cuantas semanas que no había hecho un estudio bíblico, pero hoy, ¿verdad? Nuevamente aquí estamos, ¿verdad? Tratando de enseñar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Y reciban, ¿verdad? Nuevamente un saludo de mío y de parte de mi esposa y de todos los hermanos de la iglesia. Espero que todo el mundo esté bien y saludable, ¿verdad? Guardándonos, cuidándonos, orando los unos por los otros. Y esta noche, hoy, vamos a hablar sobre el tema, sobre la autoridad de Jesucristo. ¿De dónde provenía esa autoridad? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Verdad? Y vamos a entrar en eso, vamos a estudiar lo mejor posible, meternos en la escritura para aprender. Ustedes aprenden y yo también aprendo. Porque a veces el Espíritu Santo me ilumina, me da palabras que yo no había escrito y no tengo en el estudio, pero el Espíritu Santo siempre está, ¿verdad?, dispuesto para guiarnos, que dice la Biblia, a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y la verdad está en la palabra de Dios. Vamos a entrar rápidamente en Marcos capítulo 11, del versículo 27 al 33, y dice así: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, aquí vemos los sacerdotes y los escribas y los ancianos de Jerusalén que reconocían que en Jesús había una autoridad, porque le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas?
Ahora, claro, ellos no querían reconocer esa autoridad. ¿Por qué no querían reconocer esa autoridad? Porque si la reconocían, entonces ellos perdían su credibilidad y perdían control sobre el pueblo. Porque ¿qué? Ellos eran los líderes religiosos. Ellos eran los que estaban, tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, de guiar, ¿verdad?, hacia, ¿verdad?, que le enseñaban la ley. Ellos eran los que enseñaban la ley, eran maestros de la ley, claro, pero no la cumplían. ¿Por qué? Porque en su corazón había un corazón diferente. En el corazón de ellos había maldad, en el corazón de ellos había orgullo, en el corazón de ellos había cosas que ellos tomaban la palabra o tomaban la ley, entonces la aplicaban para su beneficio. Entonces cuando Jesús le hace esa pregunta, porque como ellos eran los responsables de guiar al pueblo, de reconocer que el que venía de parte de Dios o no, ellos tenían esa responsabilidad. Por eso es que Jesús le hace la pregunta, si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos, no queriendo, ¿verdad?, ponerse en una situación en contra del pueblo, le dijeron que no sabían. Claro, entonces como dijeron que no sabían, Jesús tampoco le dijo con qué autoridad él hacía esas cosas. Pero anyway, los escribas eran, y los líderes religiosos eran los responsables de guiar al pueblo, eran los responsables, ¿verdad?, de llevar al pueblo hacia Dios. Y eso era lo menos que estaban haciendo. Anyway, vamos a seguir. Ahora, para entender por qué los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, le hicieron esa pregunta, hay que ir a unos versículos anteriores del mismo capítulo 11 de Marcos, los versículos del 15 al 18. ¿Por qué? Para ver por qué le hicieron esa pregunta. Y mira lo que dice en el Marcos, capítulo 11 del 15 al 18, dice: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahora, aquí vemos Jesús enseñando: mi casa será llamada casa de oración. Claro, él está hablando del templo, él está hablando del templo que estaba allí, en ese lugar. Hoy nosotros tenemos, ¿verdad?, templo, tenemos edificios, y llamamos estos lugares en la iglesia, le decimos iglesia. Por la iglesia, claro, ustedes saben que somos nosotros. La iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Nosotros tenemos templos. Y nosotros a veces decimos que esta es la casa de Dios. Este es el templo de Dios. El templo del Espíritu Santo de nosotros. Y el templo de la iglesia es el templo y el sitio donde nosotros vamos a adorar al Señor. Y a veces decimos que es casa de oración. Y tenemos que volver a eso. Yo creo que como iglesia nosotros tenemos que volver a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, volver a buscar, empezar a buscar a Dios nuevamente de corazón. Para que Dios se mueva en la iglesia, para que Dios traiga un avivamiento, para que Dios se mueva en nuestros jóvenes, para que Dios se mueva en nuestra familia, para que Dios se mueva en todo en este mundo, en nuestra nación también. Pero primero el juicio tiene que empezar por la iglesia. El movimiento tiene que empezar en la iglesia. Y la iglesia tiene que volver a la oración, volver al ayuno, volver a derramar lágrimas en el altar. Hay que volver al altar. Hay que volver al altar de Dios y empezar a gemir y a clamar por un avivamiento, por misericordia de Dios, que Dios tenga misericordia de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra nación. Aún de la misma iglesia. Porque vemos la condición de la iglesia, llegamos a la iglesia y vemos la condición de la iglesia, y a veces mucha gente son bien intencionados y en vez de tirarse de rodillas y gemir y clamar y llorar y derramar lágrimas delante del Señor, lo que hacemos es criticamos. Yo soy culpable de eso a veces. En vez de quedarme callado y tirarme delante de Dios y presentárselo a Dios,
nos ponemos a criticar y nos ponemos a hablar del hermano y nos ponemos a ver cómo se mueve la gente y los criticamos porque están en pecado. Sí estarán en pecado. Yo sé que hay pecado dentro de la iglesia y el pecado se mueve dentro de la iglesia, pero a veces, nosotros, aquellos que tenemos, ¿verdad? Ese corazón por clamar por Dios, ese corazón de llorar y de gemir y de orar y ese espíritu de oración, debemos de venir delante del Señor a gemir y a clamar. Como dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y debemos de venir aquí a gemir y a clamar a la iglesia y al templo. Anyway. Amen. La pregunta es, ¿por qué Jesús volcó las mesas y echó fuera a todos los que vendían y no permitió que entrasen en el templo? Ahora, la gente venía al templo a adorar, los que venían, ¿verdad? A ofrecer, ellos venían lo que decía la ley y tenían que hacer lo que decía la ley. Tenían que ofrecer un sacrificio, tenían que presentar, ¿verdad?, una paloma o lo que sea, cualquier sacrificio que fuera. Ahora, como dije, a eso era que venían. La ley decía que tenían que ofrecer un animal para el sacrificio y muchos de ellos lo que hacían era que compraban las palomas, los que estaban allí vendiendo, un macho cabrío, un cordero, etcétera, lo que fuera. ¿Para qué? Para el sacrificio allí, para llevarlo dentro del templo y para que el sacerdote lo sacrificara. Ahora, eso era parte del rito, eso era parte de la ley. Muchos no tenían o no querían quizás cargar ese animal o traer ese animal de su casa. O no lo tenían quizás a la mano, entonces llegaban al templo y allí lo compraban. Pero entonces, ¿por qué Jesús se alteró? ¿Por qué Jesús se indignó? Dice, porque lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban allí vendiendo, a ellos no les importaba la vida espiritual de las personas. Lo que les importaba era hacer dinero. Los que estaban a cargo de todo lo que estaba pasando eran los líderes religiosos. Ellos eran los que más se beneficiaban financieramente de todo lo que estaba pasando allí. Y Jesús estaba, trastornando su negocio. Porque aún los mismos líderes religiosos no le importaba la condición espiritual del pueblo. Le importaba más que hacer dinero, hacer ganancia, tener beneficio financiero. Y que el pueblo se perdiera, que el pueblo se fuera al infierno. A ellos no le importaba. A ellos no le importaba. Porque llegaban con la mente errónea. Venían los que estaban a cargo. No estoy hablando de los que venían, porque quizás el pueblo que venía con buena intención. Lo hacían con buena intención, pero los que estaban allí a cargo. Vamos a decir los pastores que estaban allí, que eran los fariseos, los escribas, los que estaban allí a cargo de todo eso. Que tenían un corazón impuro. Lo habían hecho una cueva de ladrones. Porque lo que estaban haciendo es robándole al pueblo. No le importaba el beneficio del pueblo. No le importaba. Sino lo que le importaba era ellos mismos hacer dinero. Y eso lo vemos hoy muchos pastores que los que están allí y lo único que te hablan es predican el evangelio de la prosperidad, un evangelio de hacer dinero, un evangelio, y cuántos pastores no son como estos fariseos hoy día. Y tenemos que clamar y tener misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, que cambie los corazones de los pastores, que cambie los corazones de los líderes religiosos hoy día. Lloro mucho por mi pastor, para que Dios siga tratando y transformando su vida y que se mantenga en el verdadero evangelio de la palabra. Sí, yo creo que Dios prospera. Yo lo creo, pero no como dicen esta gente, como que prospera, que Dios no quiere ¿verdad? Que Dios quiere que yo sea millonario, que cada vez que yo siembre $100 o lo que sea, Dios me va a devolver 10,000. Y eso no es así. Sí, yo creo en darle a la iglesia y ayudar a la iglesia. Yo creo en todo eso, en diezmar, en ofrendar. Yo creo en todo eso. Pero Dios a mí me bendice porque yo no estoy esperando que me bendiga. Él me sigue bendiciendo y sí, me sigue dando. Y, ¿verdad? Y me sigue prosperando. Y me sigue bendiciendo y me sigue levantando. ¿Pero es por qué? Porque yo no doy para que Él me dé. Porque yo he aprendido si yo doy y Él nunca me da nada, yo soy bendecido. Porque yo tengo al Señor en mi corazón, tengo al Señor en mi vida. Tenemos que aprender eso. No es dar para recibir algo. Es dar porque tú estás agradecido. Es dar porque tú estás agradecido de Dios. Es ayudar a otros porque tú estás agradecido de Dios. Y al tú dar porque tú estás agradecido de Dios, Dios te va a bendecir.
y Dios quizás te va a prosperar. No es eso que si tú ofrendas, Dios te va a hacer un millonario. Y eso no es así, porque no me malentiendas. Yo sé que hay muchos millonarios que son cristianos y tienen que darle cuenta al Señor por todo lo que Dios le da. Yo conozco millonarios que ayudan y ayudan misioneros y dan, porque yo creo que ese es el propósito que Dios los hace millonarios, para que ayuden el evangelio, porque este evangelio se necesita dinero a veces para poder llevar y para poder mandar y para poder mandar misioneros, para poder ayudar a los misioneros que están en otros países donde hay pobreza. Yo creo en todo eso. Hay muchos líderes, pero hoy día en la iglesia, usted lo ve en la televisión, usted lo ve quizás que se llaman cristianos y lo único que quieren es beneficiarse financieramente. Y son buenos predicando, tienen mucha labia, tienen mucha, ¿verdad?, entendimiento de la palabra. Pero también toman esa palabra y la tuercen y enseñan una mentira en vez de enseñar la verdad. Cristo no te salvó para hacerte millonario, Cristo no se salvó para que tú tuvieras quizás cómodo. Dios te salvó porque estábamos perdidos y Dios quiere usarte para llevar quizás el mensaje del evangelio a los que se están perdiendo, quizás a otras naciones. Quizás hay gente que me está oyendo que sienten el llamado de Dios en su vida, que sienten ese llamado y no lo entienden, sienten un sentir dentro de eso. Ese es el Espíritu Santo alándote hacia Él, quizás llamándote a orar, llamándote que tú vengas a una intimidad más cerca con Él. Para Él poder usarte, para Él poder revelarse a ti, para que Él te pueda cambiar y sacar toda la escoria que hay dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí. Por eso es que es lo que hace la oración, que saca la escoria, que le saca a la luz los pecados escondidos, el dolor y el resentimiento que a veces hay dentro de nuestros corazones que no nos damos de cuenta que está ahí. Dios lo saca a la luz y lo levanta y nos lleva hacia el lugar donde Dios quiere llevarnos, lo limpia, entonces nos prepara, nos moldea como hace el alfarero, nos da forma y nos hace en una vasija como Él quiere para usarnos como Él quiere. Amén. Así que los líderes espirituales de aquel tiempo no le importaba la condición espiritual del pueblo, sino que le importaba era hacer dinero. Por eso fue que Cristo vino y viró las mesas, volcó todo. Lo volcó todo. Mire lo que Jesús dijo de los escribas de los fariseos. En Mateo 23:13 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Por eso fue que Cristo hizo eso. Por eso fue porque ellos lo que tenían un negocio. A ellos no les importaba el pueblo. Como muchos pastores hoy día que lo que tienen es un negocio, hacer dinero, den ofrenda y bautizar. Y usted los ve, lo que tiene que meterse a YouTube y los ve. Y dice, da una ofrenda de tanto. Y a veces dicen, Dios me habló y hay 10 personas que van a dar $1,000. Dios tenga misericordia de ellos, porque un día van a tener que darle cuenta al Señor. Y ay de ellos, ay de ellos, ay de ellos en aquel día. Agárrese del Señor, busque la presencia del Señor, mire la verdad, busque la verdad en la palabra. Busque la verdad en la palabra, porque muchos de ellos lo que tienen es un negocio. Pero Dios es un Dios bueno, un Dios que salva, un Dios que tiene misericordia, un Dios que quiere salvarnos, que quiere llevarnos delante de su presencia, que quiere levantarnos y usarnos para su gloria. Amén. Ahora, nuevamente entramos en la pregunta que le hicieron los líderes religiosos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vamos a ir a Juan 1:1 y ahí vamos a ver. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, en el versículo 2. El versículo 2 y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿de quién está hablando aquí Juan? Está hablando de quién, de Jesús. La Biblia dice que Jesús, el verbo, es la palabra. Cristo es la palabra de Dios, la palabra prometida de Dios, dando a entender que Jesús tiene autoridad porque es la palabra hablada de Dios. Aquí Juan el Evangelista está dando reconocimiento de quién es Jesús,
que Jesús ya existía desde el principio. Y no solamente eso, sino que también lo reconoce como ¿qué? Como Dios. Juan reconoce a Jesús como Dios, porque dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, la palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios, la palabra es Dios. Así que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo como si Dios nos estuviera, o prácticamente sí, Dios nos está hablando directamente a través de su palabra. Porque la palabra de Dios de por sí tiene autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad de Dios. Ahora entremos de que entendemos, los líderes religiosos reconocían. Ellos reconocían que la palabra de Dios tiene autoridad y hay que obedecerla. Ellos entendían eso. Mira lo que dice Levítico 18:5. Claro, Dios dándole la palabra y hablando a través de Moisés, y Moisés, claro, escribiendo. Y mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel, claro, a Moisés, para que Moisés se lo dijera al pueblo. Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá de ellos. Yo Jehová, como diciendo, estoy poniéndole el sello aquí. Yo lo he dicho, yo lo decreto. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ahí yo Jehová poniéndole el sello. En otras palabras, yo te estoy dando la ley, yo te estoy dando mi palabra. Es como si yo la estuviera hablando, cada vez que tú la lees, como si yo la estuviera repitiendo nuevamente y diciéndote que la guardaras. Amén. Y mira lo que dice Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés hablándole al pueblo, aquí tienes esta ley, estúdiala, vívela, medita en ella, escríbela en las paredes de tu casa, enséñasela a tus hijos, enséñasela a la familia. Eso es lo que prácticamente él está diciendo, y meditarás en ella cuando vas por el camino, cuando estés trabajando, cuando estés solo, en el carro. En todo tiempo, así que vemos que Dios le da la ley al pueblo y les dice que la obedezcan. Y esta es la ley, es la palabra hablada de Dios, el verbo. Así que Cristo viene con la autoridad de Dios por ser la palabra hablada de Dios, la promesa prometida de Dios para el pueblo judío. Claro. ¿Y cuál es esa promesa? Jesús. Jesús es esa promesa. Mira lo que dice en Isaías 40, versículo 3. Dice, escuche bien, voz que clama en el desierto. Escuche bien este versículo. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan estaba hablando aquí de Juan, que prepare el camino. Voz que clama en el desierto. Ese es Juan. Preparar camino a Jehová.
Preparar camino a ¿qué? Al Verbo, preparar camino a Jesús. Y aquí no está haciendo diferencia entre Jesús y el Padre, sino que está diciendo Jehová uno. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, a Jesús. Aquí están dando a entender que Jehová y Jesús son uno. Uno en autoridad, uno en Dios. Claro, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero mire, escuche, mira cómo dice este verso. Vos que clava en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando de Jehová, de Dios, Jesús. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Como leímos en Deuteronomio. Jehová uno es uno. Pero se manifiesta en tres individuales personas o autoridades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres, un solo Dios. Amén. Esta fue una de las promesas para el pueblo judío de la venida de Jesús. Esta escritura se cumplió cuando Juan el Bautista fue enviado a predicar sobre el bautismo de ¿qué? De arrepentimiento. Ya no se predica sobre arrepentimiento, hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón. Aún nosotros que somos cristianos a veces nos tenemos que arrepentir de cosas que hacemos y pedirle perdón al Señor para que Dios tenga misericordia. Y preparó el camino para la venida de Cristo. Ahora, otros versículos que usted puede estudiar en su casa y leer, se los voy a decir, que usted puede leer sobre la venida, ¿cómo es? La promesa, sobre la promesa de la venida de Cristo. Isaías 9:6. Apúntalo si me está viendo, si lo quiere volver a leer. Primero es Isaías 9:6. El otro es Isaías 7:14. El otro es Miqueas 5:2. El otro es Zacarías 9:9. El otro es el capítulo entero de Isaías, capítulo 53, el verso del capítulo entero. El otro es Zacarías 13:6. Y el otro es Génesis 49, del 10 al 12. Hablando de ahí habla de Jesús, la venida de Jesús es prometida, la promesa de mandar un Mesías. Ahora, ¿y qué dijo Jesús sobre su autoridad? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús sobre su autoridad? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién? Del Padre. Ese fue el que le envió. Y Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, ¿quién fue quien envió a Jesús? El Padre. ¿Con qué autoridad vino Jesús? La autoridad del Padre. Amén. Claro, la autoridad de él mismo, porque él es la palabra. La palabra hablada de Dios. La promesa prometida de Dios. La promesa que le iba a enviar un Mesías. Él es esa promesa, él es ese verbo, él es esa palabra. Amén. Ahora, Jesús tiene ¿qué? ¿Poder para qué? Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué poder tiene Jesús? ¿O qué autoridad tiene Jesús? Jesús tiene poder o autoridad ¿para qué? Para perdonar pecados, según Marcos 2:5-8. No voy a leer estos versículos, sino que solamente se los voy a citar. Usted los escribe y usted los puede leer. Nuevamente, Jesús tiene poder ¿para qué? O autoridad ¿para qué? Perdonar pecados, según Marcos 2:5-8. Para sanar, tiene autoridad para sanar, según Marcos 1:34. Tiene autoridad para echar fuera demonios, según Marcos 1:27. Tiene poder sobre la naturaleza, según Lucas 8:24, versículo 24 y 25. Tiene autoridad para resucitar los muertos, según Lucas 7, del 11 al 17, y Juan 11, del 38 al 44. Y Jesús enseña ¿con qué? Con autoridad, según Mateo 7, versículos 28 y 29. Y finalmente, Jesús mismo diciendo que él tenía toda potestad, toda autoridad, que le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Según Mateo 28, 18 al 20, que dice,
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, claro, esto fue después de la resurrección. Ya lo habían resucitado y aquí él resucita y está hablando con sus discípulos. Y le dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús tiene toda potestad. Y por yo y usted y yo ser discípulos de Jesús, Él nos ha dado esa potestad. Él nos ha dado esa autoridad a través de la persona del Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros. Así que nosotros tenemos autoridad para orar por los enfermos, orar y echar fuera demonios. Amén. No para perdonar pecados, porque lo único que lo perdona es Él. Él perdona pecados. Pero tenemos esa autoridad dada por Jesús, porque nos dio la promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que os mandaré un consolador, el Espíritu de verdad, que os guiará a toda verdad y a toda justicia. Ese es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y mora en nosotros y nos ama y nos anhela y quiere que de verdad seamos esa luz en este mundo. Amén. Así que esa es la autoridad de Jesús. ¿De dónde viene la autoridad? La autoridad de Jesús viene del Padre. Él es la palabra. Él tiene toda autoridad. Toda autoridad es dada por Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La misma Biblia dice que el que muere en una cruz es hecho maldición. La Biblia dice que Él fue hecho maldición por nosotros. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el que es colgado en un madero es maldito. Y Él voluntariamente se entregó, murió en la cruz, derramó su sangre. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. Y toda autoridad le es dada a Él. Toda autoridad le es dada a Él y Él tiene toda autoridad. Y la iglesia le ha dado esa autoridad también a la iglesia, porque Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, que somos nosotros. Claro, tenemos que acercarnos y aferrarnos a Dios, porque la autoridad del Señor viene cuando oramos, leemos su palabra, ayunamos, nos separamos para Él. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este estudio bíblico haya sido de bendición. Quizás, ¿verdad? Aprendiste, pudiste aprender quizás algo que no sabías. Y que yo sé que Dios es bueno y nos bendice. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos hasta la próxima. Acuérdense que Dios nos ha dado la autoridad porque hemos creído en Jesús, porque hemos aceptado a Jesús. Y tenemos esa autoridad a través del Espíritu Santo que viene y nos ayuda si somos obedientes, si obedecemos su voz. Amén. Así que espero que sigan saludables. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Bye bye.